Bueno, Loli Curto, ¿cómo te va, Loli? Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis ahí en Argentina, no? ¿Estáis? En Argentina, con muchísimo calor en este momento. Eh, Ostras, qué envidia, qué envidia. Aquí con una ola de frío, fíjate, yo no me quité ni el abrigo. ¿En qué parte de España estás? Yo estoy en Barcelona. Quizá aquí es donde hace menos frío, porque hay regiones de España que, bueno, es horrible lo que está pasando con nieve, con temporal, con el río Ebro, que es el río más grande que tenemos en España, todo desbordado, que ha inundado montones de pueblos. Bueno, está toda la catástrofe del frío. Aquí no tenemos eso, pero hace frío, la verdad, que cuando dices que ahí es verano, yo me muero de envidia. Qué lindo Barcelona, me gusta mucho. ¿Has Bueno, estado? sí, 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 tengo familiares viviendo ahí también. Bueno, yo no vivo ahora directamente en Barcelona, vivo fuera, a unos 30 kilómetros, que considero que estoy mejor que si viviera en la ciudad. Bueno, ahí decís que hace mucho frío, por ahí tiene que ver de alguna manera. Nosotros siempre acá desde el canal de Lesica Film decimos que el famoso calentamiento global es medio una falacia. En realidad nos estaríamos encaminando hacia una segunda glaciación. De todas maneras, lo dejo para reflexionar esto, ¿no? Sí, no está muy claro. Lo que sí he observado estos últimos años, que sí que hay momentos, épocas del año que debería estar haciendo frío de forma natural por la estación y lo que hace es calor. Esto sí que lo hemos detectado. Y por ejemplo, yo vengo de una ciudad muy húmeda donde la niebla se instalaba 15 días espesa que no veías ni a medio metro y no se movía en invierno y ahora prácticamente no hay nunca. O sea que algo de calentamiento sí que se produce, aunque sea un mínimo, ¿no? Pero quizá no es lo que están diciendo. Lo que pasa que desde un punto de vista astrológico y desde el movimiento de la Tierra, en realidad cuando se encamina un nuevo movimiento o un nuevo proceso, se llega hacia las últimas consecuencias desde lo anterior. O sea, es como que si nos encaminamos hacia algo de enfriamiento, primero va a haber mucho calor Va a para haber calor, luego exacto. Sí. enfriar. Y desde este mismo punto de vista podemos investigar, si te parece, y reflexionar sobre todo el Sí. tema de la nutrición, porque vos fíjate que en realidad nos estaríamos encaminando hacia un nuevo paradigma en la nutrición. Nosotros venimos desde mucho tiempo alimentándonos de cierta manera y bueno, hoy hay un lío de información desde todos Exacto. los ángulos y puntos de vista, pero tiene que ver con este movimiento de cambio, ¿no? Seguro que sí, porque este movimiento, aunque no tengo nada claro ni tengo idea, porque no me he dedicado a investigar en qué dirección va a ir, es evidente que se percibe ya desde hace unas décadas que estamos caminando hacia un cambio drástico y eso es a todos los niveles, entiendo. Entonces, bueno, la alimentación también es uno de ellos, pero ya, si me permites, prescindiendo del cambio hacia el que nos encaminamos, yo diría que todo el sistema de la sociedad industrial que vivimos ha cambiado tantísimo a las personas, a la sociedad y el sistema de alimentarnos que aunque no hubiera ningún cambio astrológico o digamos climatológico, el solo cambio industrial ya es muy grande, y ya ha producido unos efectos en la humanidad actual considerables. Sí, totalmente. Loli, ¿querés presentarte para que la gente sepa quién sos, aunque muchos ya te conocen, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo básicamente estudié la medicina natural, la naturopatía, la fitoterapia, la aromaterapia y todas estas técnicas, pero todo lo fui centralizando en la macrobiótica, que es, digamos, yo siempre digo que es la hija pequeña de la medicina tradicional china. Quiero decir que es un resumen, porque la medicina tradicional china es tan amplia y tan enorme que intentar definirla es como imposible. Entonces, la macrobiótica es una síntesis muy reducida de lo que es la medicina tradicional china y eso te permite
tener un acceso como más fácil y más fácil en el sentido de que te permite obtener como unos resultados más rápidos, ¿no? Rápidos, aunque yo llevo 40 años, no es que sean muy rápidos, pero me han permitido seguir investigando con una metodología un poquito más sintetizada que la de la medicina tradicional china, porque también tengo que decir que la medicina tradicional china, lo auténtico, no tenemos acceso, porque lo poquísimo que han traducido es nada comparado con lo que no está traducido. Entonces, no hay un acceso fácil y la macrobiótica es como un pequeño atajo, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, todo el tema de la salud, de la alimentación, que yo me he dedicado a la nutrición, la dietética, tantos años, lo he enfocado desde el punto de vista de la medicina tradicional china y concretamente lo llamo la macrobiótica porque es como más fácil de entender. Esa es la trayectoria que yo he seguido. O sea, digamos, todas las investigaciones en el camino de la salud, pero siempre desde el punto de vista natural, aunque hoy día esa palabra no significa gran cosa, es en lo que yo me he especializado. Entonces, me he especializado en alimentación porque empecé con 19 años y, claro, he investigado muchísimo en la alimentación, sobre todo porque la he aplicado a cientos de miles de personas. O sea, esa es también la clave, la experiencia que yo puedo aportar de aplicarla cada día, muchísimas horas diarias, porque estuve 20 años en un centro que tenía cola de clientes cada día a los que yo atendía asesorando. Entonces, esos años, todos esos años, que fueron 20 concretamente, yo trabajaba 10 horas diarias asesorando personas y el sistema era lo hacía gratuitamente porque vendía productos y el sistema era prueba esto y vuelve mañana. Ese es mi gran método, porque ahí es donde pude comprobar durante tantos años lo que funciona y lo que no funciona, y a quién sí y a quién no, y por qué sí, y cuando sí funciona y cuando no, por qué. Esa es, digamos, de lo que yo me puedo de alguna manera vanagloriar, de toda esa experiencia que recogí. Bueno, muy interesante porque me hablas de macrobiótica y yo me remito me haces acordar al pasado, a los años 80, cuando acá, por lo menos en Buenos Aires, se hablaba mucho de la macrobiótica, ¿no? Este, vos sabés que también en ese sentido yo te quería preguntar, porque había todo un misterio con el creador de este tipo de dieta, porque dicen que se murió joven, entonces que no servía. Sí. Yo no sé si podés aclarar eso. Sí, es cierto. Bueno, primero quiero aclarar que la macrobiótica no solo es alimentación. Alimentación es una pequeña parte, porque está la medicina, está el diagnóstico, está la filosofía, está conocer toda la fisiología del cuerpo, los meridianos, como en el caso de la acupuntura, pero no estudiamos tanto los puntos porque no los vamos a tratar, pero sí el shiatsu forma parte de la macrobiótica, o sea, conocer por dónde circulan los meridianos para poder diagnosticar qué le sucede a una persona que te dice, me duele aquí, pues tú dices, esto es pulmón, ¿y a qué hora te duele? O sea, es muy amplia. Y luego está la cocina medicinal, que se aparta bastante de la cocina estándar de la macrobiótica. Entonces, tú me estás preguntando por la persona que fundó la macrobiótica, que es George Ohsawa. Él lo que hizo, él ni siquiera era naturópata, ni médico, ni dietista, ni nada. Él era un político, un pacifista, estuvo mucho tiempo en la cárcel porque era un agitador de masas, porque proponía, o sea, traía propuestas muy vanguardistas y la sociedad le escuchaba porque era pacifista. Y entonces lo encerraron en la cárcel para quitárselo de encima. El hombre sobrevivió, no sé si estuvo más de un año, a comer solo patatas y agua. Sobrevivió a eso, porque ahí se acordó de todo lo que había estudiado. Él había tenido un maestro, su padre había sido un samurái, y él había tenido un maestro y había estudiado toda la filosofía oriental, porque la medicina se estudia a través de la filosofía, o sea, van unidas. Entonces recordó, y todo ese tiempo él entendió que la masticación
el campo electromagnético que se genera en la boca cuando unimos la dentadura de abajo con la de arriba, eso produce una energía que al masticar 400 veces cada bocado de patatas que comía, pues generaba proteínas, generaba muchos otros nutrientes que en realidad no existían en las patatas. Y cuando los políticos vieron que llevaba 1 año y medio encerrado y estaba perfecto, decidieron sacarlo. Y fue cuando él se empezó a dedicar a comprender cómo con la dieta de una forma pacífica podríamos cambiar toda la sociedad. Él creía en eso. Entonces este hombre tenía estos ideales y efectivamente murió muy joven porque él siempre experimentaba, era un gran experimentador y quería, en su época se puso de moda la Coca-Cola y él estaba como muy retado a inventar la Coca-Cola macrobiótica. Quería sacar una bebida que tuviera toda la capacidad energética y curativa y equilibradora que él pretendía. Entonces, estuvo años haciendo pruebas. Él, también tengo que decir que viajó por todo el mundo mucho, haciendo cursos y enseñando la macrobiótica. Y en África cogió la malaria. Estuvo muy enfermo y finalmente se curó. Y le quedó pues como una secuela en todo su cuerpo, que no estaba todo lo fuerte que él quisiera. Pero él siguió experimentando. Entonces, experimentaba con alcohol para intentar crear esta bebida. Y sabemos que llegó a extremos, no por embriagarse, sino porque él probaba sustancias y entonces en una de esas tuvo un paro cardíaco. Eso es lo que le pasó. O sea, en realidad, pero él no era un nutricionista. Yo quiero añadir, si me lo permitís, que de lo que Osawa nos dejó a donde yo estoy ahora, bueno, 180 grados he cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos que agradecerle porque si él no hubiera iniciado, pues nosotros no hubiéramos podido ni siquiera continuar. Pero su dieta estándar, en la época en que él la recompuso y la expandió al mundo, era buena en esa época porque es buena como una transición. Pero actualmente esa dieta yo no la considero adecuada porque está basada en muchos nutrientes, en muchos alimentos que proceden de la soja, que es un alimento nefasto, considerado. Y también quiero aclarar, porque es importante aclarar, porque tú mismo lo has dicho y yo estoy totalmente de acuerdo, la información que hay es toda caótica, no encuentras nada que sea verídico. Entonces, la soja que se utilizó durante miles de años en Japón era una clase de soja que no tiene nada que ver con la soja transgénica que se está utilizando hoy. Aquella soja, que se llamaba glicine, tenía unas propiedades que la glicine max, que es otra clase, que no tiene nada que ver, no las tiene. Entonces, la soja que se está utilizando de 100 años para acá no es comparable a la soja que se utilizaba tradicionalmente en Japón. Y por eso, actualmente, yo, que he sido una consumidora de soja de 365 días, la he dejado totalmente ya hace unos años porque hemos ido descubriendo la ciencia, gracias a Dios que la ciencia también avanza, ha ido descubriendo todas las contraindicaciones que presenta la soja actual, la glicine max. Entonces, bueno, esto es lo que quería aclarar, que sí, George Osawa muere joven, víctima de sus propios experimentos, y que la dieta estándar que George Osawa nos deja, para mí, según mi opinión y mis criterios, actualmente está muy desfasada. Ok. Ahora, dentro de todas estas investigaciones que fuiste haciendo y bueno, a lo que llegaste hoy por hoy, ¿qué dirías de lo que sería una dieta basada en carnes y otra dieta basada en vegetales, digamos, ¿no? Porque bueno, como dijimos antes, está esta guerra, digamos, que los vegetarianos, que los carnívoros, donde también, porque esto es, digamos, importante aclarar, se meten temas de idealismo y de creencias dentro de esto y no es, te diría, hasta biológico. Habría que ir a buscar, porque, digamos, yo siempre digo, hay que basarse en las leyes biológicas porque son irrefutables. La Exactamente. biología es irrefutable. Entonces, Exactamente.
Digamos, ¿vos qué Estoy de acuerdo. proponés? Mira, yo diría que esta guerra, entre comillas, de la que hemos hablado al principio, existe, pero solo de forma ideológica o de forma de ideales. O sea, no es, en realidad, no es tal guerra. Lo que sí existe es una mala información, o sea, una falta de información, yo diría, falta de información e información nefasta, o sea, las dos. ¿Esto qué sucede? Pues vamos a ver, ni el mundo carnívoro, ni la sociedad carnívora que consume carne de forma compulsiva y excesiva es correcta desde el punto de vista de la salud, ni el vegetarianismo extremo que consume cero producto animal es correcto para la salud humana. O sea, vamos a poner un objetivo. El objetivo para mí es la salud humana, porque si ponemos como objetivo el idealismo, como tú muy bien has dicho, pues entonces eso cambia. ¿Dónde empieza esta guerra? Yo la investigué mucho, yo fui vegetariana estricta 25 años, estricta y fanática, tengo que añadir, y eso me dio la oportunidad de investigar muchísimo y de aprender sobre todo este tema. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la sociedad, tanto en la antigua, en la más antigua como en la más moderna, siempre han convivido dos grandes grupos, vamos a decirlo así, voy a simplificar al máximo, que son el grupo materialista y el grupo espiritualista, por definirlo de alguna manera. El grupo materialista es el grupo que cree en la materia, en todo lo que nos ofrece la materia, y no cree en lo que no se ve, por decirlo de alguna manera. Entonces, el grupo espiritualista son esas personas que creen que el ser humano tiene un espíritu, que hemos venido aquí a expandir nuestra conciencia, hemos venido aquí a conectarnos con ese espíritu y a llevar una vida más de acorde para lo que vendrá después, creen en una segunda vida después de la muerte. Y entonces estos dos grupos siempre se han estado enfrentando y siempre será así, porque unos creen en lo que otros no creen. Cada grupo tiene su propia alimentación, digamos, porque tiene su propia vibración, tiene su propio trabajo en esta vida, en este planeta, y necesita un tipo de alimentación para vivir de una determinada manera, sin que se lo planteen. Esto es instintivo e innato en el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona que, según mi punto de vista, tiene que enfrentar la vida material, la vida de la materia, con todos los problemas que tenemos, y tiene que enfrentar una vida con una familia, con un trabajo, con una serie de dificultades, esa persona necesita, desde el punto de vista biológico, consumir algo de proteína animal, no lo que se está consumiendo. No es necesario algo de proteína animal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de unas células que consumen proteínas animales y no vegetales. ¿Por qué? Porque los aminoácidos esenciales están solo en las proteínas animales y las células se reparan con proteínas, con aminoácidos que se van disgregando en cadenas cada vez más complejas y más hasta que llegan a nuestras células. Entonces, nuestro cuerpo necesita por diseño esa proteína, pero con muy poca tiene suficiente. No hace falta consumir esas toneladas que se consumen. Y por otro lado, el vegetarianismo surge de todas esas personas que quieren dedicar su vida al espíritu, su vida a expandir la conciencia y, dicho sea de paso, renuncian a la materia, esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso está lleno de grupos en el pasado. Aquí en España tenemos grupos religiosos que se encerraban en los conventos y que solo se pasaban 10 horas pregando. Yo viajé por India y Nepal y esto mismo lo vi en el budismo tibetano, se pasan 10 y 12 horas rezando, pregando, recitando mantras. Estas personas tienen su vida enfocada al espíritu y no necesitan consumir proteína animal con la misma cantidad porque están retirados de la vida, no luchan con la vida, no luchan con su familia, con su trabajo. Entonces su vida es solo un nivel vibracional más elevado y más espiritual y ellos deciden de forma espontánea
perdonarle la vida a los animales. Simplemente por eso, no porque para ellos es prioritario eso a la salud. Incluso como son renunciantes, no les importa si mueren antes o después, no les importa si se enferman. Estos dos conceptos deberían estar bien claros en la sociedad. Al menos eso es lo que yo Total. me gustaría. Sí, sí, hay que tener en cuenta la salud, hay que tener en cuenta la alimentación, hasta puede ser emocional. Yo siempre Claro, doy el ejemplo que hay veces que me compro unas croquetas de verdura, bueno, son fritas las croquetas de verdura, pero a mí me sí, remiten a unas croquetas que hacía mi abuela. exactamente. Emocionalmente siento que me hace bien, no sé si, ¿entendés? Exactamente, sí, porque tenemos muchos niveles de alimentación. En la medicina oriental, en la macrobiótica, se analizan 7 niveles de alimentación, que son como 7 niveles vibratorios del ser humano aquí y ahora. Entonces, el nivel más alto es esa persona que está encerrada, que es ese asceta que vive en la alta montaña, por ejemplo, del Himalaya, encerrado en una cueva y puede comer una raíz y tiene suficiente, porque aprendió a transmutar los elementos del aire, del agua, aprendió a no gastar energía, aprendió a mantenerse en estado de meditación puro, y esa persona es el nivel 7. Y la persona en el nivel 1 es la alimentación mecánica, la que hace un bebé desde el vientre de la madre, que se alimenta de forma mecánica, no, ni siquiera tiene que digerir, ni siquiera se lo tiene que plantear. Y entre el nivel 1 y el nivel 7 hay muchos niveles. Entonces, hay un nivel en el que a veces nuestro espíritu, no, voy a decirlo de otra manera, nuestra genética, que está conectada con nuestros antepasados, porque nosotros no somos nosotros solo somos un eslabón de una cadena genética y nuestros antepasados estamos conectados a ellos y nuestros hijos seguirán. Entonces, muchas veces, genéticamente, necesitamos, para sentirnos bien conectados con nuestra propia genética, esos alimentos que forman parte de nuestro pasado y que nos conectan con nuestra madre, con nuestra abuela, con nuestro padre, con nuestra infancia, y eso nos hace bien, porque aunque sea tóxico, por un día que lo comemos, luego al día siguiente hacemos nuestra dieta limpia y eso nuestro organismo lo va a limpiar. Y en cambio, emocionalmente hicimos las paces con nuestros antepasados, nos sentimos a gusto, sentimos toda esa protección, todo ese amor. Hay una cadena, ¿no?, genética. Entonces, por eso muchas veces nos reconforta comer cosas, pero tenemos que tener claro que esa no es la alimentación del día a día, esa es la alimentación esporádica. Ok, ahora te voy a hacer ciertas reflexiones. Por ejemplo, los vegetarianos dicen que nosotros nacimos con un estómago y una dentadura no apta para el consumo de carne. Por otro lado, los carnívoros dicen que nuestro cerebro llegó a ser lo que es desde que se introdujo la carne en la alimentación. Por otro lado, la realidad es que no, a ver, somos Homo sapiens sapiens, pero tampoco sabemos realmente, no, o sea, hay indicios, hay cierta información, pero la realidad es que tampoco sabíamos qué comían al principio en la humanidad, que eran recolectores, que eran... A ver, si vos podés ordenar un poquito A todo esto. ver, cuando los vegetarianos dicen que nuestro estómago está preparado solo para los vegetales, no es correcto, que nuestra dentadura tampoco. Nuestra dentadura tenemos, lo que más tenemos son molares para los granos, pero tenemos los incisivos que son para desgarrar la carne cruda, ¿vale? Los incisivos. Eso indica en la macrobiótica, en la medicina oriental, el nivel de proteína que tenemos que consumir. Tenemos solo un 10% de dentadura para la carne. No habría que consumir más, no sería necesaria. Y tenemos un 50 o un 60 casi para los entre granos y verduras. Entonces, eso es así, no es cierto. El cuerpo humano, por ejemplo, los vegetarianos no pueden decir eso porque eso no está basado en ninguna ciencia, en ninguna evidencia. El colágeno
es una proteína que solo existe en el mundo animal y que es la que repara todas nuestras fibras de nuestros tejidos. Sin colágeno no se pueden reparar, con lo cual eso nos dice que no somos vegetarianos, pero que podemos consumir muy poca carne. O sea, no es ni 100% una cosa ni 100% la otra. Podemos ser 90% vegetarianos y 10% carne o pescado, que tampoco necesariamente carne. Lo que dicen los carnívoros es cierto, y de la alimentación es cierto que el cerebro mejoró, y de la alimentación humana se sabe mucho porque cada vez se han descubierto a través de la arqueología, que es una ciencia increíble para mí, porque se puede saber qué comían hace 200 millones de años. O sea, a través de la arqueología cada vez se están descubriendo más. Este año pasado y el anterior se han descubierto yacimientos en Turquía, en Israel, en toda esa zona, en Mesopotamia, porque es la zona donde se considera que se inició la humanidad, que demuestran que la humanidad de esas épocas comía muy similar a lo que comemos hoy día, un poco de todo. Se han descubierto que comía granos, que comía frutos secos, que comía carne y que se cocinaba, cosa que los que hablan de la dieta alcalina dicen que no, la cocina no. No, perdona, se cocinaba, porque se han descubierto los huesos fosilizados quemados del fuego. Se han descubierto las chimeneas donde se cocinaba en la arqueología, o sea, en los yacimientos, y se sabe que se cocinaba. Y se han descubierto pinturas donde se ha podido ver los utensilios de cocina y el fuego. Y es mucho más antiguo de lo que la ciencia hasta ahora decía, muchísimo más. O sea, cada año se añaden más descubrimientos que datan de más antiguo y están diciendo que básicamente se comía muy similar a lo que deberíamos comer hoy día, porque cuando hablamos de hoy día yo no hablo de la alimentación industrializada, sino de lo que comían nuestros bisabuelos, por ejemplo, que nuestros bisabuelos no iban a comprar cada día al súper, sino que tenían su saco de arroz, su saco de lentejas, su saco de patatas, sus gallinas, si guardaban las manzanas las colgaban para que llegaran hasta Navidad. O sea, vivían sin comprar. Esa alimentación, la alimentación donde no había que comprar nada, sino que se generaba, esa no está tan lejos de la alimentación que, digamos, equilibrada que propone la macrobiótica, o de la alimentación que hacían nuestros antepasados. Yo la he estudiado mucho y es básicamente muy similar. Sí, ahora vamos a ir a eso de los abuelos y bisabuelos, que es muy interesante, pero me quedé pensando en los molares y los granos, ¿no? Porque hay ciertos estudios que indicarían que en realidad las enfermedades degenerativas habrían comenzado en el Neolítico superior, que es donde aparecieron los cereales. O sea, estar en Sí, contra de los cereales. No sé qué piensas al exactamente, respecto. exactamente, estoy de acuerdo. Bueno, al menos es lo que demuestra la ciencia de una forma muy contundente y no la podemos negar. Eso es, o sea, en mi pequeño granito de arena, de tantos años que llevo investigando, puedo corroborar eso. ¿Qué significa? Que a tantos cientos de miles de personas que yo le di los granos, pude comprobar que a una gran mayoría no les sientan bien. Pude comprobarlo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo humano ha empeorado mucho, o sea, con el tiempo se va degradando. Entonces, los cereales que consumían nuestros antepasados, porque ahora también hay un fenómeno que hay que tener en cuenta, que es la globalización. ¿Qué significa? Que yo ahora estoy comiendo quinoa cuando la quinoa no es de España, es de Sudamérica, propia de unos países nada más. Estoy comiendo amaranto cuando el amaranto no es de aquí. Entonces, o sea, si tenemos en cuenta esto, la cosa se ordena. Quiere decir que en cada cultura existía un grano, como mínimo, o dos, que sí que eran comestibles y no el resto. Entonces, si nos basamos en eso, diríamos pues que, por ejemplo, yo que sé, en Europa se comía avena porque es el cereal adecuado para el frío, y que la cantidad de personas del norte de Europa
que seguro que les sentaba bien la avena era un 90% o un 95%, aunque hubiera un 5% que quizá la rechazaban. Y lo que sucede ahora es que tenemos dos confusiones muy grandes, que cuando hablamos de cereales, la gran mayoría, ya sé que no es tu caso, pero la gran mayoría hablan de harinas refinadas, no hablan de cereal en grano hervido, nada más. Hablan de harinas que luego que primero se han molido, se han destruido y que a posteriori luego se preparan mezcladas con otros alimentos que son incompatibles y luego se cuecen en un horno, que todo eso es un procesamiento que nada tiene que ver con la salud ni con los granos. O sea, la humanidad comía granos de su entorno, solamente de su entorno. Por ejemplo, el trigo sarraceno es un trigo típico de toda Rusia, Siberia, Turquía y esos países del este, y con el trigo sarraceno curaban montones de enfermedades, pero no es típico de nuestro país. Y en cambio lo estamos utilizando desde hace quizá 200 años. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Sí que es cierto que el sistema humano no digiere correctamente los cereales porque llevan muchos nutrientes que no son adecuados, llevan muchos antinutrientes, perdón, y no es fácil, pero para eso está la cocina medicinal, para aprender a hacer que algunos de esos cereales, cómo podemos hacer que los podamos digerir. Ahí sí puede mejorar, pero no al 100% tampoco. O sea, Una quiero especie de decir que es cierto. biohackeo. Una especie de Sí, biohackeo. sí, Bueno, esto me gustaría complementarlo con lo siguiente, porque muy bien hablaste vos de la globalización, y el otro día lo decía en un vivo, ¿no? Uno de los grandes problemas que hubo en la globalización, sobre todo en los años 90, es que conseguís cualquier alimento en cualquier lugar y en cualquier época. Y en realidad exacto. hay que comer lo de la zona y lo de la época de estación. Esto lo ha demostrado mucho también lo que se podría llamar hoy como nutrigenómica, ¿no? Donde se Sí. ven, por ejemplo, digo, los japoneses tienen un gen para poder asimilar bien y metabolizar el arroz. Sí. Habría que ver si nosotros lo tenemos, habría que indagar en nuestros ancestros, de dónde venimos también, o sea, es muy complejo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la gente del altiplano tienen un gen donde pueden asimilar los diferentes tipos de papas que ellos comen. Ujú. Entonces no estaría mal para ellos. Por eso, acá hay que ver, en última instancia, bueno, siempre decimos del canal de Lesica Films, la individualidad bioquímica, ¿no? Individualidad bioquímica, Exactamente. emocional, espiritual, bla, bla, bla. Ese es el terreno donde yo quiero llegar siempre, porque todo lo demás es un estándar, o sea, no se especifica nada, se habla todo como un genérico, lo dicen sin tener ningún argumento científico, se van transmitiendo por ahí teorías, ideas que no. O sea, lo personal es el campo, o sea, ahí es donde tenemos que llegar. Y entonces encontraremos como tú muy bien dices, por ejemplo, el arroz integral, por mi experiencia, actualmente lo he retirado. Yo durante años daba arroz integral a todo el mundo porque lo que aprendí de la macrobiótica es que el arroz integral es el único alimento equilibrado que nos permite equilibrarnos muy deprisa. Y sí que es cierto, porque existe la dieta, George Osawa creó los 7 días de arroz, con lo cual muchas personas con eso se equilibran. Pero yo he renunciado a eso, ¿por qué? Porque no queremos equilibrarnos en 7 días. Queremos aprender a cómo equilibrarnos, no de forma drástica, sino de forma natural en el día a día tranquilamente. No hay que correr. No hay que correr, porque cuando queremos coger un atajo y nos queremos ir muy rápido, significa que queremos quitarnos de encima algo que precisamente a lo mejor es lo que deberíamos hacer para siempre. Entonces, cuando la gente dice, no, yo es que voy a hacer una dieta de arroz y luego sigo comiendo, no tiene ningún sentido, porque representa que no entendimos que nos hemos enfermado por lo que seguimos comiendo, no por tal, y que el arroz o otro alimento monodieta nos puede funcionar muy bien para hacer un equilibrio, una depuración, pero nada más. Yo, por ejemplo, empecé a sacar el arroz de las dietas a raíz de que, digamos, que la sociedad actual sufre
la gran mayoría, de exceso de carbohidratos, cuadro prediabético. La mayoría tiene un cuadro prediabético. No ha llegado a la diabetes, pero puede llegar. ¿Por qué? Porque están consumiendo un exceso de azúcares y carbohidratos, toda la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que viendo eso, saqué el arroz, porque la persona que empieza mi dieta, si come arroz, va a tardar más en reducir los niveles de glucosa e insulina, va a tardar más. Entonces saco el arroz y la persona va más rápida. Por eso significa que el arroz no acaba de funcionarnos como habíamos pensado en un inicio, ni mucho menos. Entonces, claro, lo que tú has dicho para mí es la clave. Hay que comer lo de la zona, lo que pasa que actualmente ya pues el trigo que se planta, por ejemplo, por aquí, es para los animales, o alguno quizás sea para el pan, pero ya no es el trigo autóctono de aquí, que es el que se comía hace miles o incluso millones de años. Era un trigo autóctono que no había sido manipulado, pero ahora todo ha sido manipulado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente primero entender, comprender el caos que hay, intentar poner un poquito de orden para que no seamos víctimas de todo ese caos y hoy comamos trigo, mañana no, después comamos vegetales, después comamos carne porque la dieta keto dice que hay que comer grasas y andemos de una banda a la otra dando bandazos, como decimos vulgarmente, sin saber exactamente si estamos haciendo algo correcto o no para nuestra propia salud y en nuestro propio beneficio. Esa es mi idea. Entonces, claro, hay que comerlo de la estación. ¿Por qué? Porque cuando recoges algo de la estación está plantado y cultivado en una climatología que es la adecuada. En cambio, ahora mismo, debido a la globalización, por ejemplo, estuve viendo ayer con esto del volcán en Canarias, han podido salvar los plátanos y yo me alegro muchísimo porque es el alimento base, es el trabajo básico de montones de familias, pero los recogen cuando son completamente verdes, cuando le faltan 3 meses para madurar y los envían a vender. Entonces, yo pregunto, ¿por qué tenemos que comer plátanos aquí que son para enfriar cuando aquí está haciendo un frío terrible? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay una industria funcionando que nos ha acostumbrado y, por ejemplo, hay muchos jóvenes que cuando me oyen a mí dicen, esta mujer, ¿cómo va a decir que la fruta es mala si toda la vida de Dios hemos comido fruta? No, toda su corta vida, porque mi vida, que es más larga, no se comía fruta cuando éramos niños, porque no había. En la zona donde yo nací y crecí, porque vivíamos en un medio rural, no había tiendas, llegaban las naranjas una vez al mes y compraban y te daban alguna naranja, como mucho, en todo el invierno. Entonces, ¿qué significa? Que la industria ha traído consigo y trae consigo unas costumbres que no son las correctas desde el punto de vista de la salud. Bueno, me haces acordar un poquito con eso que dijiste cuando antes hablabas de los hindúes, ¿no? Vos sabés que hay varios indicios, yo investigué bastante eso, que aparentemente no todos eran vegetarianos, porque viste que se dice cuando vos te metés en el mundo del hinduismo, que el vegetarianismo, pero en las zonas de las montañas no existían los vegetales, los tipos comían, o sea, Exacto. digamos, era imposible. Y de hecho, la alimentación, el hinduismo le daba más sentido a cómo se preparaba la comida que aquí comían. Exacto. En un punto, ¿no? Y disfrutaban mucho de los placeres, que eso también tenemos una transculturalización de nuestra cultura, valga la redundancia, judeo-cristiana, donde nos hemos creado a través del esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Y en realidad los hindúes nada que ver con desde ese No, punto de vista. Digo, todo fácil. Para ellos tiene que ser todo fácil. No son, o sea, ahora se me ocurre un ejemplo que es un poco bestia, pero los define muy bien. Por ejemplo, cada año, yo no sé, ahora no recuerdo la cifra, los miles de personas que mueren por las picaduras de las serpientes. Ellos no hacen nada contra eso, no quieren hacer nada, quieren convivir con las serpientes
porque su filosofía es que así tienen un enemigo a quien retar. O sea, así tienen un reto continuo y así ellos creen que cuanto mejores son, la serpiente no les va a picar. Entonces, consideran que si una serpiente te pica y te mueres, es lo normal porque algo no has hecho bien. Ni siquiera quieren luchar contra eso, ni siquiera. O sea, que es una cosa sencilla, ¿no? Quiero decir, su forma de ser son pacifistas de naturaleza y pasivos y son muy perceptivos. Quiere decir que viven la vida percibiendo la realidad invisible mucho más que nosotros. Su propia realidad, o sea, están más pendientes del espíritu porque consideran, según su filosofía, y yo pienso que seguramente es lo correcto, el espíritu es más grande que la materia y vive más tiempo que el cuerpo físico. Entonces ellos ponen como prioridad el espíritu y por eso su vida va en torno al espíritu. Y con eso se mantienen y se conforman y son muy felices con lo poco que tienen y no se preocupan de nada. Entonces, claro, de ahí empezaron a llegar en los años 60 las corrientes filosóficas, religiosas, culturales de la India y descubrían los jóvenes de aquella época, porque yo todavía era pequeña, pues descubrían que eran vegetarianos. Y como esa forma de vivir, esa filosofía encajaba mucho con las nuevas tendencias de aquella época, pues muchos implantaron el vegetarianismo, pero sin tener en cuenta para nada ni el cuerpo humano ni la salud. O sea, desde el punto de vista emocional, espiritual, cultural, filosófico. Entonces, ahí es que yo también estuve tantos años con eso, porque consideraba que era correcto. Ellos en la India incluso no solo no comen animales, sino que hay muchas sectas que llevan las mascarillas, que ahora las llevamos todos, pero ellos las llevan para no respirar microorganismos y no matarlos, porque consideran que cuando matas a un microorganismo que anda pululando por el ambiente, creas un karma. Entonces ellos quieren irse de este mundo con cero karma y con mucho dharma. Y para acumular dharma dicen, no voy a matar ni los mosquitos, ni las hormigas, ni las serpientes, ni nada. Sí. Por eso, hay de todo en la viña del Señor. Exactamente, y todo es muy respetable. Y nosotros, mi consejo para todos los que nos están escuchando es, tenemos que ser conscientes de cuál es el problema de cada uno de nosotros. No mirar tanto hacia afuera, mirar más hacia adentro. Sí, hablabas de nuestros abuelos, bisabuelos, y yo me acuerdo que, digamos, porque acá hay algo que es multifactorial también, o sea, ellos más allá de todo lo que decís que es súper correcto, pero yo me acuerdo que comían hasta harinas blancas, pero no Sí, había tanto problema. ¿Por qué? Porque no tenían el gluten añadido que hoy le añaden a todo, eran otro tipo de trigo, no había exacto. polución, no había disruptores endocrinos. O sea, hoy vivimos frente a una batalla no había polución electromagnética. Entonces, por ahí las personas comían, si querés, cosas que hoy nos harían mal, pero a ellos tal vez no. Lo dejo como reflexión, digamos, ¿no? Sí, Por ahí sí, no, los es intestinos no correcto. estaban tan disbióticos como ahora. Exacto. Porque había varios factores a tener en cuenta. Uno es que molían el trigo y hacían el pan. Era inmediato, prácticamente. O sea, recolectaban el trigo y lo guardaban en sacos. Entonces iban al molino con su saco de trigo, se llevaban su saco de harina y cuando lo terminaban volvían con su saco de trigo y se llevaban su saco de harina. Entonces estaban consumiendo una harina recién molida que había sido molida con todo, con la integridad del grano. Pero actualmente en ningún lugar se muele, o sea, se muele todo el grano, pero nunca se juntan las partes. O sea, en cualquier factoría donde muelen, sale hacia un lado la fibra,
hacia otro el gluten, hacia otro el carbohidrato y hacia otro el germen de trigo. Eso es así en todos los lugares. Entonces cogen el almidón blanco, que está desprotegido, sin fibra, sin gluten y sin nada, y le añaden gluten. Y eso es la harina que estamos consumiendo. Claro, ese gluten y esa harina no pertenecen al mismo grano, porque ellos lo añaden después, a posteriori, en otro proceso. Y puede ser un grano del norte que se le ha añadido un gluten del sur. Entonces, eso ya genera una incompatibilidad muy grande y un rechazo. Antiguamente era todo unido y lo único que hacían era quitarle algo de la fibra, a veces, porque había demasiada. Pero mantenían una parte, cosa que hoy día tampoco hay fibra. En la harina blanca no hay ninguna fibra. En la harina integral sí, pero tampoco es que la han molido toda junta, sino que le han añadido al almidón, le añadieron gluten y luego le añadieron un poco de fibra de otro grano, que no se sabe cuál era. Entonces están juntando unos elementos que no son íntegros, no son del propio grano. Nuestros antepasados no vivían de carbohidratos de harina, vivían de legumbres, de proteína, básicamente, al menos mis antepasados aquí en España, pues ¿qué desayunaban? Un plato o de lentejas o de garbanzos o de judías rojas, o sea, de frijoles rojos o de frijoles blancos, un plato grande con un poquito de proteína. Eso es lo que desayunaban. Y a veces la proteína era con más grasa en invierno y con menos grasa en verano. Ese era el desayuno. Entonces, ahí no había harinas, ni pan, ni nada. Comían eso. ¿Y cómo lo comían? Lo cocinaban toda la noche. Dejaban el fuego acondicionado para que se mantuviera y tenían esas ollas de barro que se colgaban de una cadena del fuego, que todavía está por ahí en los anticuarios lleno de esas ollas, y estaba esa olla de hierro llena de lentejas con chorizo o con una proteína, con una pata de pollo o con lo que sea. Y estaba toda la noche cocinando, que es cuando las legumbres, cocinándolas tantas horas, no producen ningún rechazo. Actualmente está lleno de personas que las legumbres les sientan muy mal, porque están muy poco cocinadas y muy mal cocinadas. Entonces, así comían nuestros antepasados. Con esa comida se iban a trabajar fuera con mucha actividad física, porque hay que recordar que lavaban a mano, limpiaban a mano, no había lavadoras, no había máquinas, todo lo hacían con mucho esfuerzo físico y trabajaban la tierra con mucho esfuerzo. No había la maquinaria que hoy día muchos pues van sentados en el tractor y las máquinas van, no, lo hacían todo a mano. Entonces, claro, con toda esa actividad física, ¿eso qué significa? Que con toda esa actividad física aumenta la cantidad de oxígeno que entra en nuestro cuerpo. O sea, llegados a este punto voy a decir que nuestro organismo consume nutrientes y oxígeno y agua, ¿vale? Entonces, si aumenta el oxígeno, pueden disminuir los nutrientes, pueden disminuir, porque el oxígeno en cantidad puede suplir muchos nutrientes. Entonces, en esas épocas el oxígeno era puro, el nivel de oxígeno era mucho más alto, las personas debido al ejercicio oxigenaban más y todo eso que unido a que no había azúcar, no existía, no comían azúcar, podían comer pan pero no comían azúcar en todas las comidas como se come hoy día, porque no existía. Entonces, claro, vamos a ir viendo que pues podían permitirse comer pan sin ningún problema. Te la voy a complicar más. Hoy por hoy ni siquiera es azúcar. Son edulcorantes, que es peor. Son edulcorantes. El problema es ese, sí. Porque de última, si fuera un poquito de azúcar, sí, bueno, pero ni siquiera es azúcar. Es algo que es totalmente una sustancia, digamos, creo que desconocida para... ¿No? Sí, sí, son químicos. Bueno, es que lo que yo llamo azúcar son edulcorantes, o sea, son tanto, se puede llamar azúcar como edulcorantes, porque los azúcares naturales son los carbohidratos naturales de los cereales, o de las verduras, o de las legumbres, pero el azúcar, como se conoce con el nombre de azúcar, tanto si es blanco como el negro, como sea, eso en la antigüedad no existía de forma industrializada. Y entonces yo recuerdo mis abuelos pues se compraban 1 kilo de azúcar y duraba a lo mejor medio año.
pero hoy día estamos comiendo, según las estadísticas, porque yo investigo mucho, estamos comiendo 70 kilos de azúcar al año. 70. Una persona normal. Directa o indirectamente, porque claro, como tú muy bien has dicho antes, los alimentos que estamos consumiendo están llenos de aditivos, llenos de azúcar, porque es que no puedes encontrar un alimento que no lleve azúcar. Por ejemplo, un día fui a comprar a un restaurante japonés un poco de sushi, ¿vale? No, yo lo sé hacer en casa, lo sé preparar, pero por ejemplo a mi hija le gusta mucho el sushi de arroz blanco. Bueno, pues todo era azúcar, no volví y estuve tentada y todavía lo estoy porque cuando paso por delante me vienen las ganas de llamar y decir, porque pone, come sushi para tu salud. Y estoy tentada de decir, ¿cómo os atrevéis a llamar salud si estáis poniendo la azucarera entera de azúcar en los sushi? Eso es horrible. ¿Desde cuándo un sushi lleva azúcar? Nunca lo llevó. Pero ahora hay azúcar en todo. En el embutido, cuando tú compras jamón serrano, que aquí en España están, hay azúcar. O No, sea, mirá. sí. Hay No. azúcar en todo, en todo. Entonces, claro, estamos llegando a unos niveles de azúcar que por eso me atrevo a decir, porque lo veo día a día a través de tantos años de experiencia en las tantas personas que asesoré, que prácticamente el 80% de la sociedad tiene un cuadro prediabético con altos niveles de glucosa e insulina, que eso significa que no pueden dejar el dulce, que están adictos y que desayunan dulce en la mañana, a medio mañana tienen que comer algo, tienen que comer postre dulce, tienen que merendar dulce, por la noche cenan y luego tienen más hambre de dulce antes de ir a dormir. Eso es enfermedad, aunque no lo queramos ver, aunque no nos duela nada, porque claro, consideramos que enfermedad es cuando nos duele mucho algo y vamos al médico y nos detectan algo. No, enfermedad es cuando no somos capaces de prescindir de ciertos nutrientes que son nefastos para la salud y que lo sabe todo el mundo. Yo creo que actualmente todo el mundo debería saber que el azúcar es nefasto, porque es que la ciencia no para de demostrarlo. No sé. O es que yo soy muy fanática del tema, pero está en todos los sitios, está demostrado. Lo que pasa es que, más allá del tema del azúcar, el problema es no solamente nosotros, sino las nuevas generaciones, donde con todos estos empaquetados, donde se fue acostumbrando a los sabores intensos, sobre todo el añadir el famoso Ajinomoto, ¿no? Sí. Creado en Japón, no sé por qué, hay que ver por qué se creó este quinto sabor, como le dicen, pero eso, digamos, estos resaltadores de sabores que están en todos los productos, han hecho acostumbrar al paladar a tener sabores intensos. Entonces es muy difícil después poder comer sin eso. A mí me pasa, yo de hecho le pongo sal marina o del Himalaya, que es lo que más le genera un gusto, digamos, sin que sea lo otro. Pero digamos, no es tan fácil. Digo, No, sobre todo para los chicos, que ya están claro. acostumbrados a comer todo esto. Sí, porque en las casas no hay una cultura sobre la salud y la alimentación. Se come lo que se vende de forma industrial fuera, entonces no se les enseña. Yo tengo muchísimos clientes que intentan implantar, o sea, clientes que les ha ido muy bien con la dieta e intentan implantarlo en su familia. Y me cuentan los problemas grandes que tienen y lo difícil que les resulta. Y algunos lo consiguen implantarlo en casa, pero no fuera de casa. Y los niños, que muchos han sido ya, digamos, asesorados con este nuevo sistema, pues están siempre pidiendo algo extra. Están siempre pidiendo el chocolate, el bollicao, el no sé qué. Entonces, es muy difícil luchar contra todo eso. Yo soy muy consciente, por eso la clave está en cada uno de nosotros, en que lo podamos aplicar a uno mismo. Yo siempre digo, no intentéis aplicarlo a toda la familia si no lo domináis en vosotros, porque intentar convencer a otros es muy difícil y siempre yo soy de predicar con el ejemplo.
O sea, lo correcto es que cuando los niños están resfriados o los niños están mal o les duele el abdomen, pues que tú le digas, mira, por el chocolate que te comiste, y ellos vayan relacionando, porque si no tienen una relación de lo que comen con la reacción que produce en el organismo, si nadie les hace ver esa relación, pues viven de forma inconsciente creyéndose que todo lo que está al alcance es para comer. Y no es así. O sea, yo también compro muchas veces en el supermercado, pero tengo que hacer una gran selección. Y aunque quiera comprar unas simples aceitunas, solo hay unas que puedo consumir, las que llevan agua y sal, porque el resto llevan de todo. O sea, hay que buscar siempre, hay que estar investigando y hay que procurar conseguir un producto mejor. Es una lucha, pero es la lucha por la supervivencia, ¿no? Antes tenían que luchar para ir al bosque a cazar el ciervo y ahora hay que luchar contra los productos químicos. No hemos cambiado, como tú decías al inicio, es una guerra, pero yo considero que es la guerra contra la industria y contra la química. Tenemos que ir hacia lo natural, lo más que podamos. Ahora, vos podrías decir que la región de la parte mediterránea, por su antigüedad, etcétera, podría ser una especie de alimentación cuasi ideal, salvo las diferencias que cada uno pueda tener, ¿no? Pero digo, la famosa dieta mediterránea, ¿qué opinás? No, para nada. Yo me cargo esa dieta totalmente, porque no es ninguna dieta. O sea, alrededor del Mediterráneo hay muchas diferentes culturas que utilizan muy diferentes alimentos y no todos son adecuados. Por ejemplo, voy a decir o sea, ¿en qué se basan para decir la dieta mediterránea? Pues uno de ellos es el aceite. En el aceite de oliva, porque el olivo es un árbol que rodea al Mediterráneo, prácticamente está en todos los países. Bueno, pues no se puede decir que el aceite de oliva sea beneficioso. No se puede decir, en primer lugar, porque es un aceite con una altísima acidez, y si tenemos en cuenta que la sociedad actual está sobrepasada de acidez en su organismo debido a la cantidad de productos que producen acidez en el organismo, que está consumiendo como azúcares, harinas, todo eso que acabamos de hablar. Debido a eso, la mayoría de la sociedad, la gran mayoría, el 95% tiene un exceso de acidez en su organismo. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué tengo que meter más acidez? No es necesario. En cambio, con el cuento, entre comillas, de esa dieta mediterránea, para mí inexistente, porque no habla de ninguna disciplina de salud, sino de un genérico, con ese cuento están vendiendo toneladas y toneladas y toneladas de aceite y de fritos y de conservas. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo las conservas de pescado, que son muy recomendables, en aceite de oliva. Y ese aceite lo utilizo, pero 5 gotas en cada comida, porque es un omega. ¿Y por qué es un omega? Porque ahí fue macerado el pescado durante muchos meses y es mejor omega que el que compramos en forma de pastilla. Mejor todavía. Pero fuera de eso, yo no utilizo prácticamente nunca aceite. O sea, me regalaron una botella de 1 litro hace 4 años y todavía está ahí en mi cocina. Y utilizo unas gotas un día. Puntualmente estoy comiendo algo que me da la sensación que tendría que llevar unas gotas de aceite de oliva. Entonces voy y lo pongo. Y esa botella puede durar infinitamente. ¿Por qué? Porque no necesitamos grasas y no necesitamos ácidos. Tenemos un exceso. Entonces, ¿quién habla de esa dieta mediterránea? La industria del aceite, la industria del vino. El vino, la dieta mediterránea, es algo común a todo el Mediterráneo, pero todos sabemos lo nefasto que es el alcohol para la salud. Y si no lo sabemos es porque no queremos, porque está lleno de estudios científicos de primera mano, de rigor, por científicos de rigor, que demuestran cómo perjudica totalmente la salud, cómo daña el cerebro, y la prueba es que con unos tragos de alcohol ya perdemos el control de nosotros mismos. Entonces, ¿quién promueve eso? La industria del vino. Nunca la salud. Por eso digo, la dieta mediterránea no existe.
No existe. Sí que hay una serie de alimentos comunes en el Mediterráneo, pero yo nunca le diría a un señor de Perú que coma nada del Mediterráneo, porque allí tiene sus propios alimentos. No sé, por ejemplo, te cuento un señor cliente que vino hace unos años a asesorarse conmigo y vivía en un pueblecito, ahora no me acuerdo si era Chile o Perú, muy lejos de una ciudad, y para poder hablar conmigo y para poderme pagar mis honorarios, tuvo que viajar 12 horas en un autobús, que ya me llamó mucho la atención cuando me lo contó. Bueno, pues ese hombre, cuando yo le planteo la dieta, no tenía ni conocía ninguna verdura de las que yo le planteaba. Entonces yo le dije, no te preocupes, porque él me había comentado que vivía en un pueblo muy pequeñito y entonces yo dije, no te preocupes, ¿en tu pueblo hay huertos? Me dijo, sí. Digo, ¿y hay malas hierbas? Me dijo, sí. Digo, pues ahí vas a tener verduras. Digo, fotografíalas todas, me las envías y yo te digo cuáles son comestibles. Y tú cada día coges esas hierbas, las escaldas y es tu verdura. Así lo resolvimos. Quiero decir, no se necesita comer brócoli en Perú si no hay. No es necesario. Este hombre se curó, está maravilloso y fantástico y no necesitó ni siquiera comprar verdura, porque en el huerto nacen espontáneamente una serie de vegetales que son autóctonos de ahí y que son comestibles, que el hecho de que ahora no se estén consumiendo es porque la industria no los comercializa. Pero son... Y una cosa que quería decir a lo que has dicho antes, has dicho esta dieta del Mediterráneo, también hay que decir que alrededor del Mediterráneo se han plantado muchas plantas que no son autóctonas. Por ejemplo, los tomates no son nuestros. Los tomates vinieron de México, del Centroamérica, con los españoles que fueron a las conquistas de América. O sea, no son de aquí. Entonces, ¿qué hace una persona en un país tan frío como estamos haciendo ahora, como está haciendo ahora este frío en el centro de España, comiendo tomate en invierno, que es una fruta tropical del mes de agosto? Claro. Ahí está. Es por eso que la dieta mediterránea no existe. ¿Qué significa esa dieta? Desde el punto de vista de la salud, no existe. Desde el punto de vista de la industria, sí, porque son los productos que promueven. Muy bien aclarado. Y te hago una pregunta. ¿Vos qué opinás de la alimentación cruda, o sea, vegetales crudos, si hay que comerlos crudos o cocinados o salteados? Porque yo me acuerdo que los chinos salteaban para que no esté crudo, pero era un toquecito, digamos, no sé. Sí. En realidad, salteados, escaldados, es cocinados. O sea, es muy poco cocinados. Los crudos, en la actualidad, con el sistema digestivo que estamos teniendo por la alimentación que vamos haciendo industrializada y que va dañando todo nuestro sistema, en realidad los crudos no los podemos digerir y solo son tolerables si no estás enfermo. Quiere decir, si estás maravilloso y fantástico, eres muy joven y los quieres comer en verano, porque en verano enfrían, pero solo puntual en verano. El resto del año no son recomendables porque los alimentos crudos, nuestro estómago no los puede procesar. Y hay que recordar que nuestro estómago funciona con calor, necesita calor. Si una persona, por ejemplo, está comiendo crudo y llega el mes de enero y está en la alta montaña y en el Pirineo con nieve, se enfermaría y no podría, perdería el apetito, perdería el interés por comer, porque se necesita sal y calor para estimular todo el sistema digestivo. Entonces, si tú te comes una ensalada sin nada o te bebes un jugo verde sin sal, irías enfermándote hasta tal punto que te tendrían que ingresar en el hospital. Y eso el que quiera lo puede probar y comprobar. Ahora, si estás en un país cálido, como Centroamérica, como todo el trópico, y quieres comer crudos, no significa que funcionen, significa que te debilitan. Si nos fijamos, las personas de Centroamérica desarrollan un volumen abdominal a veces muy grande. ¿Por qué? Porque inflama mucho el crudo. Inflama mucho. Entonces, es adecuado, es relativamente adecuado en esos países porque, digamos, como hace mucho calor, comen alimentos que enfrían, pero están enfriando
no solo su cuerpo, sino todo su sistema digestivo. Entonces, su sistema digestivo cada vez funciona menos, porque funciona con calor, es el calor que lo estimula. Entonces, cuando ahora hace este frío, ¿qué nos apetece a todos? Es que es muy sencillo, un caldo caliente, algo caliente, porque nos reanima, nos reconforta y nos hace soportar el frío exterior. Entonces, yo no recomiendo los crudos, entre otras cosas. Yo me hice frugívora también hice esta alimentación y me sucedió exactamente esto, que en pleno invierno en la zona donde yo vivía, que es muy fría, me quedé paralizada. Entonces tuve que volver a cocinar de nuevo. No los recomiendo. Lo que pasa es que también quiero decir que la gente lo está mezclando todo. Meten crudo con cocido, con dieta vegetariana, luego no vegetariana. Entonces, cuando se hace una mezcla, eso no aporta nada. O sea, para saber algo hay que ser muy preciso, experimentarlo y decir, voy a comer crudo 6 meses, a ver qué me pasa. Y entonces ahí van a saber que se van a sentir muy mal y lo van a dejar. Pero meter crudo con cocido y con tal, eso no aporta nada, porque es una mezcla y no es ninguna disciplina seria que te aporte ningún resultado concreto. Por eso no recomiendo que se hagan mezclas así, que digas, pues comer un poquito de crudo. Yo digo, comer un poquito de crudo solo en verano, no el resto del año. Claro, pero si alguien te hablara desde un punto de vista, si querés, espiritual, diría que comer crudo beneficiaría porque uno se alimenta de la energía del sol, por ejemplo. No, eso no es correcto, eso para nada es correcto, porque la energía del sol no la captamos nosotros de los alimentos a través de comerlos, para nada. O sea, en el mundo de la energía eso no funciona así. Y bueno, esto es uno de los gravísimos errores que por eso están diciendo. El mundo de la energía es un proceso muy diferente. Primero, tenemos que tener energía en todos nuestros órganos, primero, porque si no la tenemos, la energía que va a venir de fuera no la vamos a poder procesar. O sea, nuestros órganos tienen que tener las energías adecuadas, cada uno, el estómago, el bazo, el páncreas, la vesícula, el hígado, el duodeno, tienen que tener sus propias energías, sobre todo el pulmón, el corazón, y entonces son esas energías las que hacen que cuando tú procesas algo, lo tienes que saber procesar energéticamente. Precisamente cuando se come algo crudo, ese es el grave problema, que no tiene energía, no la tiene, porque la energía del sol la captan las plantas, pero no nuestro estómago. O sea, son procesos completamente diferentes que no tienen nada que ver. Las plantas captan la energía del sol y se transforman en la biosíntesis, pero cuando nosotros vamos a comer, el procesamiento en nuestro estómago es muy diferente. Tiene que entrar la comida deshecha, o sea, masticada, y transformada en moléculas más pequeñas, si no, no las vamos a digerir. Por eso se cocina, porque se dilata, o sea, la molécula se hace más pequeña y se dilata. Y cuando entra en nuestro estómago, eso tiene un proceso. Si no, ¿por qué se inventó el fuego? Eso antes hemos dicho que el cerebro mejoró cuando la alimentación se introdujo la carne, pero sobre todo cuando se introdujo el fuego, el ser humano evolucionó. Entonces, ¿para qué existiría el fuego? Para modificar las moléculas. Para eso está. Entonces, ahí es donde se transforman las moléculas de forma que nuestro estómago, si está en perfectas condiciones y tiene, sobre todo este es el punto básico, las enzimas adecuadas, las secreta, el páncreas secreta todas las enzimas pancreáticas, la bilis, las enzimas biliares, todo eso se produce, entonces se digerirá. Pero si comimos solo crudo y nuestro páncreas no funciona porque la humedad lo agredió, el crudo es humedad, no hay calor. El páncreas no funciona con la humedad, se enferma inmediatamente. Entonces, en cuanto el páncreas le llega la humedad, no secreta enzimas. Si no secreta las enzimas pancreáticas, nuestro estómago no puede tirar adelante con eso. Y es esa energía del páncreas sin humedad la que hace que pueda, la energía secreta enzimas, el estómago secreta ácidos, enzimas,
Son esas las energías que funcionan, no es la energía que el sol le dio a la planta, la que va a entrar aquí, no, es la energía que va a fabricar nuestro propio organismo. Y la energía no funciona para nada así. Eso es absurdo cuando dicen, no, es que, y hay otro comentario añadido que dicen, no, es que las vitaminas están, sí, claro, pero esas vitaminas que están ahí no estarán cuando tú lo comas. No estarán, porque cuando lleguen a tu estómago se van a destruir totalmente. Entonces no sirve para nada. En cambio, si tú lo cocinas adecuadamente y las sabes conservar y tu estómago lo puede procesar porque le ayudas con el calor, vas a conseguirlo. Si no, ¿de qué sirve que la vitamina esté ahí si no va a estar aquí, en mi Pero estómago? ese es un dato no menor, porque claro, supuestamente, digamos, no hay que cocinar, hay que cocinar a muy baja temperatura para no perder los nutrientes, los minerales, las vitaminas, los oligoelementos, bla, bla, bla. No Pero, todos, no todos. claro, Las vitaminas sí que se pierden a las temperaturas, pero los minerales no, al contrario, ni las proteínas, ni los carbohidratos. Es que eso no es así. O sea, las vitaminas, por ejemplo, vamos a la mítica vitamina C, que es a la que todos se acogen. No, es que la vitamina C muere cuando cocinas. Sí, la vitamina C muere cuando cocinas, pero como tú has dicho antes, cuando escaldas medio minuto, no muere. Y necesitamos muy poca vitamina C. Y se demostró, ya desde la antigüedad, en los viajes que se hacían de expediciones al Polo Norte, que duraban 6 meses, que algunos cuando volvían, al no haber tenido sol ni haber consumido vitamina C, algunos morían. Pero otros tenían las cantidades de vitamina C perfectas. ¿Por qué? Porque en el pescado hay vitamina C, en la carne hay vitamina C en cantidad de sitios. Entonces, no es tan imprescindible conservar, porque en una hojita de perejil hay tanta vitamina C que yo puedo comer todo cocinado y una hojita de perejil cruda ya está, suficiente. No tengo que comerme un plato de ensalada. Y el resto de nutrientes al cocinarlos mejoran. Por eso llamamos cocina medicinal, porque sabemos lo que estamos haciendo. Es como un laboratorio, el laboratorio farmacéutico cuando te prepara una fórmula sabe lo que está mezclando, no lo hace. Entonces, la cocina medicinal es saber qué hago con qué y para quién, para qué persona, porque para todos no es lo mismo. Entonces, ahí está la clave de lo que explicamos. La energía la tiene que producir el organismo, la tiene que producir, tiene que convertir los nutrientes en energía dentro de la célula. Y si ni siquiera salió del estómago porque ahí se destruyó, pues así está media humanidad cansada, porque no tiene energía. ahora claro, vos hablabas un poquito de todo esto y yo pensaba, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común que los vegetarianos, sobre todo veganos, tienen que suplementarse con B12 porque en principio no Exacto. está en los vegetales. Ahora, por otro lado, también se está encontrando deficiencia de B12 en gente carnívora por el Exacto. tema de cómo están aparentemente alimentados los animales. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero no es por culpa de los animales, ¿eh? Es por cómo está el estómago. O sea, tienes razón, en las dos cosas que has dicho son 100% verídicas, están sucediendo las dos. Los vegetarianos no pueden tener vitamina B12 porque solo existen, es otro de los razones, de los argumentos por las que el organismo humano no debe ser vegetariano. Eso lo demuestra porque la B12 no existe en el mundo vegetal y tiene que venir del mundo animal, pero con muy poquita cantidad es suficiente. Pero ¿por qué falta B12 a la gran mayoría de los consumidores de proteína animal? Pues porque consumen la proteína animal mal cocinada, mal combinada y quizá en un exceso, no lo sé, y entonces el procesamiento dentro de su sistema digestivo es totalmente incorrecto y no se aprovecha nada. Entonces no les sirve de nada a los carnívoros comer tanta carne porque tampoco la aprovechan. Igual que los vegetarianos tampoco comer tanto vegetal tampoco les va a ir bien porque es un exceso.
les faltarán proteínas. O sea, estamos hablando siempre de extremos y los extremos nunca funcionan. Tenemos que tender al equilibrio, hacia el centro, hacia algo más coherente, algo más razonable, más normal. Entonces, el problema por el que las personas no tienen B12 es porque su sistema no lo asimila, porque la están comiendo de malas maneras, mal procesada. O sea, comen la carne, luego se comen un postre detrás, una fruta, una ensalada, y eso nunca va a funcionar. Ahí nunca va a haber B12. Para aprovechar la B12 hay que saber cómo se procesa. Y si comen la carne, pues que coman carne sola, entonces la van a aprovechar. Carne sola o pescado solo, lo que sea. O con algo que sepan que es compatible y no va a destruir la B12, porque todo el rato estamos hablando de alimentos, pero lo más importante es cómo se digieren, cómo se procesan, cómo se combinan, cómo se asimilan y cómo se transforman en energía. Ese campo parece que a nadie le incumbe ni le importa. O sea, solo se habla de alimentos fuera del cuerpo, de conceptos. Es decir, este alimento lleva todo esto, este aquello, este lleva tal, yo solo oigo eso. No oigo nada más. No, pero perdona, ¿el estómago humano puede convertir eso en energía? ¿El estómago humano puede coger esa vitamina B12 de la carne y llevarla a mis células? No. Pues ¿para qué nos sirve saber que ahí hay B12? ¿No sería mejor que aprendiéramos a ver cómo yo debo gestionar mi sistema digestivo y aprender cómo funciona la fisiología de mi organismo para aprovechar mejor lo que como? Esa sería la pregunta que yo lanzaría, porque nos fijamos demasiado y todos son listas de nutrientes que no existen tampoco, porque esas listas, para poderlas lanzar, tendrían que haber cogido ese alimento, haberse ido a un laboratorio, haber pagado una analítica y haber sacado tal. Y solo serviría para ese alimento, porque la tanda siguiente que vendrá, la remesa siguiente de patatas, ya no llevará esos nutrientes. Entonces, ¿por qué nos interesan tanto listas de alimentos, listas de nutrientes, listas de cómo conseguir? No, es que eso no existe. En el organismo humano todo eso no existe, porque lo que existe es un organismo tremendamente complejo que parece que no sabemos cómo gestionarlo, porque la prueba está que nos enfermamos y nos morimos antes de lo previsto y en cambio estamos dándole toda la importancia a listados sin sentido. Yo así lo veo. Vos hablabas de la vitamina C y yo me acuerdo de Linus Pauling, doble premio Nobel. Sí. Él, bueno, fue uno de los desarrolladores de la medicina ortomolecular y, bueno, él comentaba, ¿no?, que nosotros, los seres humanos, a partir de alguna mutación, hemos perdido la capacidad de generar nuestra propia vitamina C en el organismo. Exacto. Que somos casi los únicos del planeta, ¿no?, salvo algún mono macaco de ahí de la India, pero el resto todos generan vitamina C en sus organismos. O sea que eso es un tema a investigar también, de por qué ha pasado eso y qué, digamos, qué generó, ¿no? Pero por otro lado, él también decía en los años 80 que la Tierra estaba muy desgastada, que ya no había nutrientes, como por ejemplo magnesio, selenio, y por ende había que suplementarse. Entonces, dicho esto, te pregunto, ¿qué opinás de la suplementación? Bueno, la suplementación actualmente, me atrevo a decir, es 99,99% química, de síntesis. Entonces, nuestro organismo nunca la asimila ni reacciona. Yo no creo en eso. Estuve 20 años vendiendo de los productos naturales, pero aunque dicen de los productos naturales, es que no es verdad, porque la industria química está muy desarrollada, muy bien desarrollada, y lo que hace es copiar. Coge, por ejemplo, la famosa cúrcuma, que te dicen, no, porque hasta las cremas de la cara actualmente te dicen que lleva cúrcuma. Lo que hacen es, cogen la cúrcuma en un laboratorio, la analizan y les da todos los componentes en todas las medidas que tiene. Y entonces lo sintetizan idéntico. Eso es lo que hay en el mercado. La síntesis, y luego te dicen, este producto que se llama tal, que viene de la cúrcuma, no viene de la cúrcuma. O sea,
Nadie está comprando cúrcuma para hacer suplementos. Nadie, ningún laboratorio farmacéutico lo está haciendo. Entonces, ¿qué significa? Que la suplementación puede funcionar, yo no creo en ella por una simple razón. Yo voy a dar 2 o 3 pautas. En primer lugar, deberíamos, como has dicho muy bien, en nuestra alimentación debería estar todo. Y si falta algo es que nuestra alimentación no es correcta. Entonces nos interesaría aprender a mejorar nuestra alimentación. O sea, ¿por qué yo no tengo magnesio? ¿Qué me está pasando? ¿O qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué está pasando? Ese sería el punto. No es voy corriendo y compro magnesio. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si a mí me está faltando magnesio, pueden pasar muchas cosas. Una, que no lo esté comiendo, que es difícil. Porque en todo puede haber magnesio, en muchos alimentos hay magnesio, pero podría ser. 2, que no lo esté digiriendo y asimilando y procesando correctamente. 3, que esté lleno de tóxicos y los tóxicos me estén destruyendo el magnesio. Que el magnesio no dé abasto porque hay otro que está descompensado, que no sabemos cuál es y nadie sabe nada, y es el que se lleva todo el magnesio. No sabemos lo que está pasando. Entonces, ¿de qué serviría meter más magnesio en el cuerpo? De nada, y menos si es químico, porque si tenemos tóxicos, si nuestro estómago no lo está asimilando, de los alimentos, imagínate de un químico menos, muchísimo menos, nada, 0. Entonces, yo lo que hago es, apuesto por la alimentación equilibrada, en la que decimos, pues ahora es invierno, no tenemos tanta vitamina C. Pues bueno, de vez en cuando hay que comer, pues eso, el perejil, el cilantro, el tal, que en el día a día ya tenemos en cuenta. Cuando sale el sol hay que ponerse al sol porque hemos reducido el sol y el sol también tiene que ver con la síntesis de las vitaminas. Y es el sol el que nos toca a nosotros, no el que comieron las plantas, no el que está dentro de las plantas, es el nuestro. Entonces, aprovechemos el sol, aprovechemos un punto de lo verde, pero también nuestro organismo está preparado para hibernar un par de meses con menos verde, con menos tal y con menos cual, podemos resistirlo. Si luego ya viene la primavera y de nuevo nos lanzamos a comer más verde, a tomar más sol y ya está. Todos los animales invernan y pueden resistir un tiempo, podemos resistir un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que comiendo absurdidades, y perdona que lo diga así, pero es que con tantos años que observo cómo come la sociedad, pues comemos cosas absurdas, porque no tocan, no son del momento, no tienen nada que ver y no se adaptan con nuestras necesidades, hemos destruido en gran parte nuestra capacidad digestiva. La hemos destruido. Entonces, nuestra capacidad digestiva no asimila el magnesio, que sí que está en nuestro organismo, pero se pierde en la orina. No lo asimila porque ahí no hay enzimas que lo puedan asimilar. No las hay y no las va a haber, porque comiendo fruta, comiendo crudos, nunca va a haber esas enzimas. Hay que volver a la alimentación equilibrada, donde hay que tratar al estómago, al bazo, como si fueran bebés y volverles a dar una alimentación de bebé para que poco a poco vuelva a generar esas enzimas. Y hay que estar ahí, pues a lo mejor un año, con paciencia. Y durante un año no hay que comer fruta, no hay que comer crudo, porque eso es lo que lo estropeó. Y así funciona el sistema, digamos, medicinal que yo promuevo, el sistema equilibrado. Entonces, cuando a una persona le falta magnesio, pues lo que hacemos es nada, es hacer una dieta equilibrada para esa persona y cuando lleva 2, 3, 4 o 5 meses, que vuelva a comprobar, porque a lo mejor ya lo tiene resuelto. Y si sigue sin magnesio, yo le sugiero que los minerales, yo los recomiendo, de la sal. Y si la persona sigue sin magnesio, significa que la sal que está utilizando tiene poco magnesio o que al cocinarlo pierde una parte de magnesio, su sistema sigue sin poder aprovecharlo y entonces, ¿qué les doy? Les doy una sal en el agua, o sea, un poquito de sal en el agua de la bebida, porque esa sal diluida en el agua puede ser que llegue con más facilidad al punto y ya está. Esa es la suplementación que yo puedo dar. Alguna vez una homeopatía, porque hay personas que tienen un déficit crónico de 40 años y en un año no se resuelve, ni en 2. Y con un empujón, así, dicho así,
de una homeopatía, a veces el organismo, si ya está equilibrado, está comiendo equilibrado y ya resolvió todos sus problemas, pues con un empujoncito que le da la homeopatía, pues lo resolvemos. Pero yo no recomiendo para nada los suplementos, porque la gente se automedica con los suplementos y nadie sabe si los necesita, si no, aunque le hayan diagnosticado que los necesita, yo diría no lo hagas, porque es un químico, no te va a funcionar y hay que averiguar, hay que darle al organismo un tiempo de dieta equilibrada y averiguar si después de hacer una dieta muy equilibrada sigue faltando. Esa es mi forma de funcionar. Loli Curto, muchas gracias por tu aporte. Bueno, gracias a ti también que me has dado esta oportunidad, que es muy buena de llegar a muchas personas y me alegro mucho de que estés interesado en estos temas. Gracias a ti también. Un Saludos abrazo. por ahí. Chao. Chao. Chao.